Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a hablar de economía con José Manuel Puente, economista por supuesto, profesor del IESA, y nuestros teléfonos más abiertos que nunca, sobre todo en esta materia en la que hay que intentar entender tantas cosas, a través del 793-1634, 793-1845. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a un tema aparentemente muy formal, muy amplio, pero que tiene que ver con la vida de todos nosotros, y es el presupuesto para el próximo año. ¿Cómo va a incidir en nuestras vidas? ¿Qué tiene de positivo? Si acaso, ¿qué tiene de negativo? ¿Qué opinión le merece? Sí, en este momento hay un presupuesto, un proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional y se está discutiendo. Ese proyecto de ley de presupuesto contempla un nivel de gasto total de 396 millardos de bolívares fuertes. Ese presupuesto, en términos nominales, es un 33% superior al del año 2012. Hay un incremento en términos nominales y reales. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo? De bueno, algunas cosas que uno podría rescatar. Hay un incremento importante en el Ministerio del Ambiente, un incremento presupuestario del 80%. Creo que el Ejecutivo ha escuchado al país y con las emergencias del lago de Valencia, con los problemas en el Guaire, ha destinado recursos para atacar esos problemas. Pero también tiene algunos defectos. Uno de ellos, y que a mí me parece muy inconsistente, es que el segundo ministerio que mayor incrementa su partida presupuestaria es el Ministerio de Defensa, mucho más que lo que creció Educación o Salud, y yo creo que eso no refleja las prioridades del país. Yo creo que este es el momento para que el país apueste a mucha y buena política social, sobre todo en el área de salud, de educación e infraestructura para el desarrollo. El petróleo calculado en $55 el barril, su incidencia, ¿de qué manera considera usted esta previsión? Sí, yo creo que otra vez juega al juego de la subestimación del precio del petróleo. $55 está tremendamente subestimado, muy por debajo de lo que va a ser el año, y básicamente el juego es el mismo. Subestimas el precio del petróleo para que a lo largo del año se generen ingresos extraordinarios que después vas a poder destinar de manera mucho más discrecional, básicamente por dos vías: créditos adicionales a los ministerios, a las áreas que te interesan, y lo otro, aportes importantes a Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional, que es un mecanismo cuasi fiscal sobre el cual tiene absoluta potestad el Ejecutivo y que lo controla y lo gasta, lo ejecuta de manera completamente discrecional. ¿Quién pierde con esa subestimación? Bueno, el país, y particularmente las regiones, porque en la medida que subestimas el precio del petróleo, subestimas lo que vas a transferir vía situado constitucional a Miranda, Zulia o Apure, y los grandes perdedores son los ciudadanos de esa zona, que van a recibir menos presupuesto para su educación, para su infraestructura o para su salud. A propósito de petróleo, estamos hablando de economía. ¿Cómo podemos establecer la relación exportación no petrolera con importación? Bueno, ahí los números son muy claros, y más allá de las proyecciones que uno puede hacer para el 2012, ya hay data oficial del Banco Central de Venezuela para los 9 primeros meses del año. Lo que estamos viendo en términos de exportaciones petroleras es un año fantástico. En los 9 primeros meses del año exportamos 69.000 millones de dólares, un cañonazo de petrodólares. ¿Cuál es la paradoja dentro de todo esto? Que el sector no petrolero, es decir, las exportaciones diferentes al petróleo, se han reducido a su mínima expresión, y en los primeros 9 meses solamente exportamos 2.866 millones en cosas diferentes al petróleo. Es decir, una economía que se concentra más que nunca en petróleo y que además muestra una dependencia absoluta de las importaciones, porque en los primeros 9 meses del año importamos 40.700 millones de dólares en importaciones. Este año vamos a cerrar el 2012 con el nivel de importaciones más alta de toda la historia económica venezolana, alrededor de los 52.000 millones de dólares. Es decir, este país nunca había dependido en los últimos 60 años tanto de productos importados para poder satisfacer la demanda de los consumidores. ¿Qué determina esa baja exportación no petrolera y esa alta importación? Bueno, lo que estás viendo, y es muy claro con las cifras del Banco Central, las personas que nos están viendo pueden revisar esta data a través de la página web del Banco Central, es una destrucción masiva del aparato industrial, manufacturero. La producción nacional se ha reducido a su mínima expresión, incluyendo producción agrícola, y el país depende completamente de importaciones. Por ejemplo, de esas 52.000 millones de dólares en importaciones de este año, vamos a tener unos 8 o 9.000 millones de dólares en importaciones de alimentos. Ya no somos ni siquiera autosuficientes en materia alimenticia. Entonces, al final, el discurso de desarrollo, el discurso político va en una dirección completamente diferente a lo que los resultados oficiales del Banco Central están arrojando. Término muy sensible, devaluación. Se lo planteo en interrogantes, el futuro. Bueno, yo creo que hay dos alternativas. Dado ese nivel de importaciones, hay dos alternativas para el 2013. O el gobierno sigue restringiendo las importaciones como lo ha venido restringiendo, a pesar del alto nivel,
retrasando las liquidaciones de Cadivi. Ya sabemos que hay muchas empresas nacionales o internacionales que tienen 120, 140, 150 días de retraso en las liquidaciones. Eso es un mecanismo de racionamiento de dólares ante el boom de importaciones. O el gobierno sigue en ese camino de racionar las importaciones o va a tener que devaluar la moneda en el momento del 2013. Y yo creo que hay al menos 4 buenas razones para que muy probablemente haya una devaluación en el momento del futuro. 1, el mercado negro, el valor del mercado negro del dólar es 4 veces el valor del mercado oficial. Una presión fuertísima. 2, el nivel de importaciones es el más alto de toda la historia económica. Necesitas una devaluación para poder regular eso. 3, el nivel de reservas operativas del Banco Central líquidas no es más del 10% de las reservas totales. El Banco Central tiene problemas para actuar en el mercado cambiario. Y 4, un factor importantísimo, el déficit presupuestario de este año está por encima de los 8 puntos del PIB, es decir, exceso de gasto sobre ingreso. La devaluación puede ser necesaria para equilibrar las cuentas y obtener más bolívares por los mismos dólares que estás exportando. Es decir, hay muchos desequilibrios que te indican que el gobierno va a tener que continuar con el racionamiento de divisas, tratando de bajar las importaciones o ajustar el tipo de cambio, lamentablemente. ¿Todo esto cómo incide en la inflación? Bueno, esto es un país que, como vimos, una parte fundamental de sus insumos finales y consumo final es importado. Cualquier devaluación tiene impactos inflacionarios. Solamente para darte 2 rubros, salud y alimentos, esos 2 rubros están básicamente calculados a 4.30. Cualquier ajuste del tipo de cambio tendrá impactos proporcionales sobre los precios de las medicinas y de los alimentos. Gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Como siempre, muy amigable la discusión. Y además, con mucha concreción para la comprensión de la gente. Agradecidos nosotros. José Manuel Puente, economista, profesor del IESA. Me despido desde acá. Quedamos con Endrina y con Adriana.